Aquí tengo mi playera. Traigo mi playera. Tina. Tina. Ze gaat niet eraan voor, dan komen ze naar ooit gaan ze kennen. Last guy, complete. Complete last guy. Last guy, ¿estás? Ja, maar. ¿Y de ahí lo pago? No. No, pues no. Ya se grabó. No está, ya. A ver, espera. ¿Por qué? ¿Sabes dispararlo ahí? Aprieta el botón rojo. Bueno, estamos aquí en el Mar Muerto. Sí. Mucha gente viene aquí para curarse de algunas enfermedades que tienen, ya que este mar presenta mucha salinidad. Es un agua muy salada, dice algo. Entonces mucha gente que viene a curarse. Toda esa sierra que se ve es Jordania. La mitad del Mar Muerto le pertenece a Jordania y la mitad a Israel. Son las líneas que marcaron el nivel del Mar Muerto en 1917. Y miren dónde está el mar ahora, 100 años más tarde, un poquito más de 100 años. ¿Lo ven aquí? Lo que vimos en la maqueta, ¿sí? Y miren cómo encontraron el lugar de las excavaciones, ¿sí?
aquí era la línea negra. Vamos a ver. Todos eran bajitos. No es gente grande. Afuera, a ver, ¿no? Donde quemaron la madera. Y el suelo, ¿sí? Estaba puesto sobre columnas, ¿sí? Para que entre agua, Vapor. caliente. Y de los tubos, de las paredes también, salió aire caliente, vapor caliente, que calentaba el lugar para poder tomar una buena sauna. Entonces, ustedes tienen que imaginarse. Sí, ¿y se toma? No. Pero ¿cómo? Ustedes tienen que imaginar que aquí hay lluvia. Espera. Ahí arriba, ¿sí? Ahí arriba hay lluvia. Cae lluvia y entra dentro de los canales, ¿sí? Que hizo Herodes y así va llenando los pozos de agua. Van llenando los pozos de agua y con burros iban a buscar el agua. Había un camino que se ve de aquí, ese camino que se llama el Camino del Agua, con burros y mulas, ¿sí? Iban, llenaban jarros de agua y los montaban a la fortaleza. Ahora, Josefo Flavio nos cuenta que los romanos, cuando querían que los judíos se fueran de aquí, echaron cadáveres de animales dentro del agua para que el agua no sea potable. ¿Sí? Pero aquí ven el sistema del agua, que eso es lo más importante, porque sin agua aquí no puedes estar. ¿Sí? Uno necesita tener agua y Herodes entendió que el punto sensible de este lugar, ¿sí? Muy difícil conquistar, ¿sí? Pero si no tengo agua, no puedo estar aquí. Entendió que es lo que tenía que hacer. Ahora, hombre, fíjense que el sistema de agua se arruinó, ¿sí? Con la rampa romana que hicieron los romanos, porque aquí hoy día está la rampa romana, que ellos tenían que construir para poder conquistar Masada. Entonces, fueron los romanos que destrozaron el sistema del agua de Masada. ¿Qué romano no sabes si era de esa época? ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando les dije que Herodes dejó aquí su familia y se fue a Roma para recibir el mandato de Judea? Y su familia se quedó sin agua y pensaba partir. Y sucedió un milagro, ¿sí? Y en la noche que pensaban ir, había un chasparrón que llenó los pozos de agua que estaban arriba, no lo que voy a mostrarle ahora. Herodes entendió que Masada es un lugar muy importante, es un lugar donde él va a poder refugiar, pero tiene un punto débil, que es el agua. Y él entendió que si él quiere estar aquí y si él va a tener que refugiar aquí, lo que necesita es agua. Y él construyó un sistema de agua bastante fenomenal, ¿sí? Porque aquí no cae mucho agua, aquí como 50 milímetros por año, que es nada. Pero lo que pasa arriba, más arriba en la montaña, ¿sí? Está mi ciudad, cae mucha agua y el agua entra ahí en los dos. ¿Ven ahí? Corre el agua y Herodes lo que hizo es que agarró el agua, ¿sí? Con paredes que construyó. Agarró el agua, perdón, el agua cae aquí en el lugar más alto, el agua empieza a correr y Herodes los atrapó para que no se vayan al Mar Muerto. Los atrapó con unos canales que hizo y hizo pozos de agua que se puede ver aquí abajo. Ahí abajo ven los pozos de agua. Rampa en Masada. Esta rampa la construyeron los romanos con esclavos judíos para conquistar Masada. Ahí sí, en algunos puntos se pueden ver
todavía ruinas donde estaban los campamentos romanos. Masada, último bastión judío, donde se asesinaron casi 900 judíos, casi 1000 judíos, por lo que nos comenta el guía. Entonces es un símbolo patriótico de los judíos. Al fondo podemos ver el Mar Muerto, mar al que vamos a ir, que es mal llamado mar porque es como un lago. Pero bueno, en donde quiera viene grabado que es un mar muerto. El color es hermoso gracias a todos los minerales que existen. Estamos en Masada. Al fondo se ve el Mar Muerto. Y pueden ver las ruinas de los campamentos. Ven aquí a la derecha una ruina de campamentos. Ya que no se ve nada. Rampa romana para conquistar Masada. Al principio le ponían de nombre, porque la conoció solamente aquí, le ponían el nombre el pájaro del Mar Muerto. ¿Sí? Más tarde, cuando ya empezaron a investigar realmente la naturaleza y más seriamente, pues nosotros con la que estaba ahí excelente la compartimos. Ja, guck mal hier, auf diese מומחים מבהים rekonstruierte לכאן Lage הנתונים hier מצדה של רשות הטבע והגנים. Welcome to Masada National Park. Dann schaut bitte diese weiße Information. Und Moment mal, zuerst, der nächste ist hier, der sieht ja wie Haufen von Steinen. Das ist nicht rekonstruiert. Und sonst gibt es eine riesengroße, wir sehen ihn besser von oben. Und diese weißen Formationen, die ihr seht, das ist der Nachlass der Sedimente, die die früheren Todesmeer gegeben haben. Ich meine jetzt nicht im Rahmen von 30 Jahren, sondern wir sprechen von Millionen von Jahren, als das Meer viel größer war und Süßwasser hatte, weil als es viel höher war, da war auch ein Abfluss. Ja? Übrigens, in Mondnächte machen sehr viele Israelis so Mondwanderungen durch diese Formationen. Das ist so schön, das sieht ja wie Mondlandschaft aus. Schaut diese Pfad unten, es ist begleitet mit einer Linie von Steinen, Haufen Steine. Das war der Wal. Ja, das war der Wal, das wir oben um den Berg gebaut haben. Sieht so klein aus. Das denn? Mar Muerto. Casi 400 metros bajo el nivel de mar. duró unos años y todavía hay lugares que no terminaron. De los atentados de terror que hubo en las Torres Gemelas, en Nueva York. Aquí están. Un vestuario blanco así para poder entrar en el agua, bautizarse en el agua. Pero para que sepan, cuando entran con eso al agua y se moja, se transforma transparente, ¿sí? Entonces quédense con ropa interior. Lo distinto que es, ¿sí? Si ustedes llegaron a Jerusalén y ayer bajaron de Jerusalén del otro lado al desierto, ahora vamos del otro lado para ver cómo está completamente cambiado el paisaje que hemos visto
Ayer. Tenemos como, depende de los tráficos, pero tenemos más o menos como 2 horas de viaje. Llegamos directamente a Nazaret. Y a Nazaret vamos a ir a la iglesia de la Anunciación, que es vamos a ir a la iglesia católica, ¿sí? Porque en Nazaret hay 2 iglesias de la Anunciación. Una iglesia de los católicos y otra iglesia de los griegos ortodoxos. Nosotros vamos a visitar la iglesia católica, que es la iglesia que yo les conté el sábado, que tenía que construirla nuestro amigo Antonio Berlucci, ¿sí? Que a él ya le dieron la promesa que va a hacer él, el que la va a construir, y al final le dieron a otro arquitecto italiano, y Berlucci, que construyó muchas iglesias católicas en Tierra Santa, sí, bastante enfadado, se fue de aquí. La iglesia que la acabamos de visitar es moderna, ¿sí? De 1964 empezaron a construirla, la estrenaron en 1969, pero construida sobre ruinas, como muchas otras iglesias, construida sobre ruinas de iglesias de la época bizantina y de la época de los cruzados. Les voy a mostrar las ruinas de las otras iglesias. Y de Nazaret vamos, como otra vez, depende de los tráficos, 1 hora, 1 hora y media de viaje, bajando al mar de Galilea. Bajamos al mar de Galilea y vamos a ir a Capernaum y a Tabga. Vamos a ver si hacemos antes Tabga y luego Capernaum. Eso lo vamos a ver en el camino. Y de ahí vamos a ir a almorzar. Todos quieren restaurantes, ¿sí? Porque ahí no es como... no hay mucho... no es como eso. Mar de Galilea. Y cuando no sobre la... Ese lugar... Ya, pues ya te estoy sacando desde... Ya tú lo permiso, yo no lo permito. ¿Estoy peinada? Quítate, no sé, pues se te tapó, espera. Quédate ahí, para que me esperes. Ten, quítale ya. Ya está. ¿Sí? Yo ahora leo de Mateo capítulo 16, 13. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, que está más en el norte, les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿El Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Jesús le dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro les respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, que afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca.
les fuerza de la muerte. No le derrotaron. Te daré las llaves del reino de Dios si tú juegas a alguien aquí en la tierra. Dios ya lo habrá juzgado en el cielo. Y es lo que nosotros vemos al capitán romano con su siervo. Y cuando llegó a la casa de Pedro, yo leo de Mateo 8, 14. Nos cuenta Mateo así: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó su mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y empezó a atenderlos. Al anochecer, la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios y él ordenó a los espíritus que salieran. Sanó a todos los que estaban enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Él quitó todas nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades. Aquí muestran las ruinas de la casa de Pedro y la iglesia, ¿sí? La iglesia que está construida encima, la construyó ¿quién? Antonio. Muy bien. Le voy a hablar de un milagro que hizo Jesús entrando, antes el milagro de la casa de Pedro, entrando al Capernaum. Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un capitán romano, ¿sí? Estamos hablando del mundo romano, ¿sí? Para pedirle ayuda. El capitán le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Recuerdo, Jesús ya empezó a hacer milagros, ya su nombre empezó a correr, ¿sí?, por los pueblos, que hay un Señor que cura gente enferma, ¿sí? Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sano, porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ve, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y le dijo a los que lo seguían: les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? También Abraham, Isaac y Jacob son la rama principal del cristianismo, obviamente. Okay. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados, estarán en la oscuridad donde lloran y crujijan los dientes de dolor. Entonces Jesús le dijo al capitán: va a tu casa, tu siervo sanará así como creíste. Y en ese mismo instante el siervo fue sanado, ¿sí? Eso en la judía, ¿sí? Estamos hablando en un mundo judío, ¿sí? La vida de Jesús sucede en un mundo judío. Entonces, esta es la sinagoga de Capernaum, que ven que es una sinagoga muy, muy, muy lujosa. Y una de las cosas que nos muestra que la comunidad de Capernaum era una sociedad muy rica, ¿sí?, es cómo construyeron la sinagoga. Ustedes pueden ver que tienen dos distintas rocas. Están las rocas blancas, ¿sí?, y también están las rocas negras, que son distintas. Las rocas blancas no son típicas de aquí. Había que traerlos de muy lejos, ¿sí?,
porque aquí las rocas de aquí son rocas de volcán. Y eso muestra que la comunidad era muy, muy rica porque se tenía que hacer todos unos trámites para traer otra roca. Y en las columnas sí aparecen los nombres de los que donaron plata, ¿sí?, para la construcción de las... calentaron con él, se enojaron con él y lo querían llevar a la montaña, lo que yo les hablé en la iglesia de la Anunciación, y tirarlo de la montaña, y él desapareció. Y ahí decidió dejar Nazaret y venir aquí. Y llegó aquí a la ciudad de Pedro, ¿sí? Aquí vivía Pedro en Capernaum y llegó aquí y aquí empezó a juntar a los discípulos. Empezó a juntar a los discípulos y empezó a hacer milagros, ¿sí? El milagro de Kfar-Cana, donde nosotros, el pueblo de Caná, donde nosotros pasamos, y en Tabga, y muchos milagros que hizo en el lago, curando enfermos, pasando malas fantasmas de la gente, a los cerdos, muchos milagros que hizo Jesús en esta zona. Pero uno de los milagros importantes que hizo Jesús estuvieron aquí en la casa de Pedro. Pero antes de llegar a la casa de Pedro, nosotros vamos a ir a la sinagoga de Capernaum, a la sinagoga de la época romeo-bizantino, perdón. Vamos a ver cómo es la sinagoga y vamos luego a pasar a la casa de Pedro y de ahí vamos para que puedan bajar y tocar un poco el agua del mar de Galilea. Vamos a la... Por eso a nosotros, agua dulce. Por eso ustedes siempre pueden escuchar hablar en el noticiero que el nivel bajó, el nivel subió, el nivel bajó, el nivel subió. Y siempre estamos con una pánica cuando baja. Por eso cuando en años que no hay lluvia, ¿sí?, y va secando, aquí estamos bastante histéricos. Esa puerta que la hicieron en Alemania, la iglesia está en manos de los benedictinos alemanes, no franciscanos, benedictinos alemanes. Es una puerta que hicieron en Alemania y la trajeron aquí y pueden ver diferentes milagros que hizo Jesús, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, este que está curando al ciego, ¿sí? Aquí Jesús que le habla a la gente que los cura en el mar de Galilea, ¿sí? Pueden ver aquí también que está curando a una persona que estaba enferma y ahí Pedro, ¿sí?, en la casa de Pedro. Pero una de las cosas más importantes que pueden ver aquí es esto. Aquí ven a Jesús, ¿sí?, ya crucificado, como que lleva la cruz al bautismo, ¿sí? Eso tiene un significado muy importante, ¿sí?, porque el bautismo, ¿sí?, el agua es como la vida, y Jesús ya en la cruz como que vuelve a la vida, ¿sí?, está resucitando. 10 shekels. Estamos hablando de 10 shekels, son $3. O sea, son 60 pesos mexicanos. El agua y los chicles, más o menos. Ayer me tomé un jugo de naranja ahí en la ciudad amurallada de Jerusalén, Jerusalén antigua, y fueron 10 shekels, 60 pesos, entonces $3. Es más o menos el costo de vida que tiene en Israel. De la iglesia de la Anunciación, y yo vuelvo al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan lo que subieron conmigo a la iglesia de la Visitación? Sí. Que lo que yo le leí empezó que entonces María salió deprisa a un pueblo en los cerros de Judea, ¿sí?
Salió deprisa, salió deprisa de aquí, de Nazaret. Aquí era su casa, ¿sí? Y aquí le apareció el ángel. Y voy a leer lo relativo, ¿sí? Yo leo de Lucas, capítulo 1, versículo 26. ¿Se acuerdan en la iglesia de la Anunciación, de la Visitación, que había ahí la estatua de María e Isabel? Sí. Y les pregunté quién piensa, quién es Isabel, quién es María. ¿Y por qué dijimos que Isabel es Isabel? Porque un capítulo antes, que yo no les leí a propósito, el Nuevo Testamento nos dice así: al 6º mes de embarazo de Elizabeth. ¿Sí? Por eso la estatua tenía más panza, porque ella ya estaba en el 6º mes cuando apareció el ángel. Al 6º mes del embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel. Si lo leo así es Yeshua, y si lo leo así es Yeshu, sin A la fa. Ahora, ¿por qué sacaron esa letra? Para formar 3 palabras de su nombre. Esta es la primera letra de la primera palabra que se dice Imaj. Esta es la primera palabra de la segunda palabra que se llama Shmo. Y esta es la primera palabra de la primera letra de la tercera palabra que se dice Vezichro. Y lo traduzco al español: que se borre su nombre y su memoria. ¿Sí? Como lo rechazaron, como para ellos era un profeta falso, ellos querían que su memoria y su nombre se borraran. Por eso le sacaron esto y le pusieron Yeshu, que se borre su nombre y su memoria. Entonces, para nosotros los guías, cuando nosotros guiamos en hebreo, es muy, no todos lo saben, ¿sí? Pero es muy importante decir Yeshua y no Yeshu, porque eso tiene un significado bastante negativo. Y si nosotros trabajamos con comunidades cristianas israelíes que hablan, déjenme solamente un paso, por favor, amigos, que hablan hebreo y conocen el significado, es muy importante decirles, cuando decimos el nombre, Yeshua y no Yeshu, porque se pueden ofender, realmente. Es muy importante, parece como una cosa pequeña, pero eso tiene un significado muy fuerte. Entonces, es muy importante darse cuenta, cuando uno guía en hebreo una comunidad cristiana, de decir Yeshua y no Yeshu. Que se borre su nombre. Que se borre su nombre y su memoria. Eso es la primera letra, es una palabra que se llama Imaj, así se dice, que se borre, se dice en hebreo Imaj. Esta es la segunda, que es Shmo, su nombre, Shmo. Y esa es la tercera letra, que se dice Vezichro. Eso viene como y su memoria, ¿sí? Entonces, Imaj Shmo Vezichro, que se borre su nombre y su memoria. ¿Qué significa lo del medio? Aquí dicen que hay que decir Yeshua, no Yeshu. Eso es no, lo. En hebreo no decimos lo. ¿Sí? Entonces Yeshua, lo Yeshu. Decir, vamos a decir como Jesús y no Jesús. Ya, ¿sí? Ok.
vimos la iglesia de la agonía, la iglesia del huerto de Getsemaní, la iglesia de todas las naciones católicas, porque como les dije, muchos países católicos dieron plata, ¿sí?, para construir esta iglesia, que construida por Berlucci, Antonio Berlucci. De ahí fuimos al Muro de Lamentaciones, que en general lo hacemos el sábado, pero vi que nos da el tiempo para que vayamos ahí, y como yo quería también que ustedes puedan sacar fotos, porque el sábado no se puede sacar fotos en el Muro de Lamentaciones, entonces pasamos por el Muro de Lamentaciones, vimos qué es el muro, hablamos de la importancia que tiene el muro, y de ahí fuimos al Museo de Israel para ver la maqueta de Jerusalén herodiana, de la época de Jesús, de la época del Segundo Templo, y los manuscritos del Mar Muerto. De ahí seguimos al Museo del Holocausto, Yad Vashem, donde ustedes hicieron una visita privada. Y ahí los acompañé a la frontera de Belén. Ustedes entraron en Belén, ahí visitaron la iglesia de la Natividad y Campo de los Pastores. Campo de los Pastores, también Berlucci. La iglesia del Campo de los Pastores, también Berlucci. El sábado nos encontramos a la mañana y nos fuimos a recorrer la Vía Dolorosa. Hicimos la Vía Dolorosa, pasando las estaciones de la Vía Dolorosa, leyendo del Nuevo Testamento lo que era relativo en cada estación. Les recuerdo que de las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, solamente 8 estaciones, ¿sí?, aparecen en el Nuevo Testamento. Todas las otras estaciones son tradiciones mucho más posteriores que colocaron en la Vía Dolorosa. Ustedes trajeron con ustedes la suerte de poder entrar al Santo Sepulcro y no hacer cola, entonces pudieron entrar tranquilos, relajados, visitar el lugar como corresponde, porque otra vez les aseguro, no siempre es así, no siempre es así. Hacer cola de 4 horas para entrar al sepulcro es agotante, entonces realmente tuvieron la suerte. Y de ahí subimos al Calvario, vimos el Calvario, y de abajo la capilla de Adán, ¿sí?, el lugar donde muestran la tumba de Adán. Hablábamos de la importancia, ¿sí?, que Jesús estaba arriba muriendo sobre la cruz, ¿sí?, su sangre chorreaba y tocaba la tumba de Adán, y Adán resucitó, que eso quiere decir que Jesús ha pagado con su propia vida por el pecado original. Y de ahí nos fuimos al Monte Sión. En el Monte Sión visitamos la Última Cena y la tumba del rey David. Lamentablemente, por los arreglos que hacen la Iglesia de la Dormición, no hemos podido entrar ahí, pero espero para ustedes para la próxima vez. Fuimos a almorzar y de ahí fuimos al barrio en Karen, donde visitamos 2 iglesias más, la iglesia donde nació San Juan Bautista, y luego la gente que continuó subimos a la iglesia de la Visitación, donde vino la Virgen María a visitar a su prima Isabel después que el ángel le apareció en Nazaret, el lugar donde estuvimos ayer, y le dijo: mira, también tu pariente Isabel está del 6º mes de embarazo. Entonces salió deprisa a la casa de Isabel para saludarla cuando se enteró que está embarazada. Luego el domingo nos fuimos a la mañana amasada a la última fortaleza de los judíos que lucharon contra los romanos. Vimos las cosas principales que están en la fortaleza. Hablábamos del mito, ¿sí?, del heroísmo de los judíos, que en los primeros años del Estado de Israel era una cosa que no se puede discutir, y
conté que hoy día ya muchos no lo ven como héroes y hay mucha crítica también del mito. Y de ahí ustedes pasaron a Jericó para el almuerzo, vieron un poco Jericó y de ahí nos fuimos a la playa de Mar Muerto. Y ayer tomamos el camino al norte, visitamos la iglesia de la Anunciación católica franciscana y seguimos al mar de Galilea, donde visitamos a Tabga, donde hizo Jesús el milagro de multiplicar el pan y los peces, y nos fuimos a Capernaum, donde Jesús también hizo milagros, que entre todos sanó a la suegra de Pedro. Y de ahí nos fuimos a almorzar y llegamos al río Jordán, que yo personalmente lo siento que no ha dado el tiempo para todos de poder entrar con la túnica dentro del agua, pero la señora ahí estaba muy firme. Y hoy día vamos al río Jordán, a la frontera, los acompaño a vuestra pasada a otros lugares preciosos, muy preciosos. Alguien que es la primera vez en Petra